Bienvenidos radios y escuchas a otra entrega más de nuestro podcast Antén, el lugar donde las conversaciones que inspiran e historias que transforman. Hoy tenemos en cabina a una persona muy especial, uno de la historia de la tribu roja que nos catalogábamos como el gran jefe rojo. Hoy nos contará su historia y su larga trayectoria en aquellas estepas de las flores. Hoy está con nosotros Alejandro Eugenio Valverde Podestá. Bienvenido y cuéntanos tu historia, Valverde. Gracias. Para mí un placer y un honor que conversar con todos ustedes y nada, aquí estoy a su disposición en lo que yo pueda humildemente contribuir a este maravilloso trabajo que Aldrin y Ogando están haciendo con la historia, ya que si no fuera por ustedes, pues lo que hicimos mucho, poco, bien o mal, cae en el saco del olvido. Exactamente, eso es lo que hemos tratado de recolectar como aquella gran almacén de semillas que está por Alaska, que están guardando todos los tipos de semillas allí. Nosotros querimos hacer esa colección de biografías y vidas de muchos de los que pasaron, no solamente por la estepa de las flores, el bombero, la ciudad naranja, todo aquel que haya hecho un granito de arena por el altruismo tiene que hablar, tiene que llegar aquí y poner su cassette para que otros en una posteridad puedan oír. Valverde, vamos a empezar desde el inicio del preámbulo, desde el Génesis, y quisiéramos saber dónde nace, crece, estudia ese Alejandro Valverde del que todos conocemos. Bueno. Si quiere puede guardar la edad y todo eso, porque Superman y Batman nunca han dado su edad y todo el mundo lo disfrutaba. Bueno, ya saben, mi nombre es Alejandro Valverde. Yo nací en la ciudad de Santo Domingo en 1965, al final de la guerra. Mi padre, Manuel Valverde del Castillo, y mi madre, Josefina Podestá de Valverde, muy conocida como Fineta, doña Fineta. Y nada, yo me desarrollé, viví casi toda mi vida en todo lo que se conocía como Gascue, la frontera entre Gascue y Ciudad Universitaria, ya que yo viví en la Independencia, casi aquí en Máximo Gómez. Ahí estuve viviendo mis primeros 28 años de vida. Me gradué en el Colegio San Luis Gonzaga, que está en Gascue, y después de eso pasé por la UNFU, pasé por la UAS, entré a Cruz Roja, fui bombero, o mejor dicho, fui bomberito, fui Boy Scout y después Cruz Roja. Ok, vayamos como Jack el Destripador, como decía un amigo de nosotros, que Dios lo tenga en gloria, Sergio Vargas. Y vayamos por parte. Hace todo ahí en Gascue, bachiller, primaria, todo. Correcto. Ok. ¿Cómo llega Alejandro Valverde a las estepas de las flores? ¿Cómo comienza esa vida altruista realmente? ¿Hace contacto a temprana edad o después de cierta edad de 15, 16? ¿Cuándo? No, eso es genético, papá. ¿Era genético? Ok. ¿Cómo así? Explícanos. Yo tengo el honor y el placer de que mi abuelo fue el primer subjefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo en 1928, cuando se creó el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. ¿Hay fotos de eso, Valverde? Puede que aparezca una que otra. Inclusive yo tengo conmigo, esto sí te puedo mandar la foto porque la tengo aquí, la medalla que le dieron a mi abuelo, porque a él fue de la persona que le tocó la horrible actividad de incinerar los cuerpos, según me cuenta mi papá, en lo que era después conocido como el Parque Ranfio o el Parque Bueno María de Hotto, al paso del huracán San Zenón, que eran tantos los muertos, y estamos hablando de 1930, no había excavadora ni nada, y no sé, bueno, había que disponer de todos esos muertos. A él como bombero, él era que supervisaba la brigada para evitar y controlar el fuego. Bueno, que resulta que mi papá, siguiendo la tradición, pues ingresó a los bomberos muy joven, como bomberito.
Bueno, tanto así que cuando mi padre fallece en 1999, mi padre ostentaba el rango de coronel de los bomberos y no le, no le pudieron la última medalla porque no había medalla de 60 años de servicio en el cuerpo bombero. En aquel entonces creo que la más vieja era 40 o 50 años. Así que ya tú puedes ver por dónde viene la película. Aparte de eso, mi padre fue también, que aunque no es del área de desastre, pero sí del área de servicio voluntario, mi padre fue gobernador del Club de Leones de Santo Domingo y gobernador nacional en República Dominicana. Y yo, pues, siguiendo la tradición, en el año marzo, que me acuerdo era el 50 aniversario del Cuerpo Bombero de Santo Domingo, en el 78, yo ingresé como bomberito. Y de bomberito también ingresé después, a finales de ese año, a los Scouts Marinos, Grupo 63, de Scouts Marinos en el Mirador del Sur. Y fue a través, una cosa llevó a la otra. Como Scout, tuve contacto como bomberito, tuve contacto con los Scouts por un curso que me invitó, un campamento que me invitaron, que yo participé como bomberito. Y después me gustó y entré a Scout. Y siendo Scout, es que hago contacto con la Cruz Roja. Que estaba en ese lugar donde está ahora, en el Sánchez Miraflores. Sí. Ya habían mudado de ahí. Ya tenía muchísimo tiempo ahí en Sánchez Miraflores. Y yo hice contacto con la Cruz Roja, si no me equivoco, fue febrero de 1980. Resulta que yo era scout, el repertorio que tenía era 15 años. Es más, no 15, que tenía 14. Cumplía 15 en el 80. Pero hice contacto en el 80 porque yo tenía que pasar la especialidad de salvavidas. Como mucha gente sabrán, los scouts tenemos especialidades. Yo tuve el honor de llegar a hacer lo que se llaman cordón de especialidades, que es cuando tú tienes más de 20 y tantas especialidades. Pero de mis primeras especialidades yo me acuerdo la primera especialidad que yo pasé por tradición fue la de bomberito, pero tuve que esperar años para que trajeran la insignia, porque no la vendían en la oficina scout. Bueno, la cosa fue que cogí la especialidad de primer auxilio, cogí la especialidad y cogí la de salvavidas. ¿Qué pasa? Que para el examen de la especialidad de salvavidas, el jefe de tropa actual, bueno, creo que ya retirado, coronel Felipe Bienvenido Peguero, licenciado, era el jefe de tropa, pero era instructor de salvamento acuático de la Cruz Roja. Y en esa época, se estaban casi siempre en el mes de febrero o marzo, se daba el curso de salvamento acuático en la piscina olímpica, que duraba el curso, que usaba casi 2 meses. ¿Qué pasa? Que él invita a 2 o 3 muchachos que tenemos que pasar la especialidad de salvamento acuático. Y dicen, vayan tal noche a la piscina olímpica que yo lo voy a examinar ahí. Y efectivamente, nosotros no sabíamos nada. Cuando llegamos, encontramos este grupo grande. Nosotros éramos muchachitos de 13, 14 años. Y estas ya son hombres de 16, 17, 18, 20, 30 años. Y ahí fue que yo fue mi primer contacto. Cogí mi examen, que me acuerdo en aquel entonces era nadar 50 metros libre, nadar 10 metros por debajo del agua, arrastrar a una persona con la técnica de tijera, cosas por el estilo, porque no era para tú graduarte de salvavidas profesional, sino la especialidad de salvamento acuático de la Asociación Scout. Pero yo quedé impresionado y yo dije, pero ya yo no podía entrar a ese curso, primero porque era muy joven y segundo porque ya el curso tenía semanas. Y yo dije, yo me voy a inscribir en este curso. Y efectivamente, tuve que esperar 1 año, porque en esa época el curso se daba una vez al año. Y fue para febrero, marzo del 81 que ya yo fui, me inscribí y tomé el curso y me gradué. Y me acuerdo que el curso terminaba como en marzo y ahí venía casi la Semana Santa, y entonces ellos invitaron a los, que era también una parte, muchos de los salvavidas que se usaban en Boca Chica, en Villa del Mar, en todos esos sitios cerca de la capital, salían de ese curso porque los usaban como pasantía. Y efectivamente, mi primer servicio en Cruz Roja fue como salvavidas en una playa que después se privatizó. Era una playa pública, pero era la única que tú tenías que pagar para entrar. Y por eso era como semi privada. Pero el chiste, la entrada eran 50 centavos, que era la playa de Villa del Mar.
Y ahí me tocó ser salvavidas en el año 81. Y ese fue mi primer servicio con Cruz Roja Dominicana. ¿Dónde está ubicada esa playa? Que no. Esa playa está ubicada más arriba de lo que se conoce como Juan Dolio. Y era una playa, vuelvo y repito, era pública, pero le decían semi-privada porque estaba cercada. Y te cobraban la entrada, que eran 50 centavos. Estoy hablando de 1981. Y esa playa después la cerraron y todo eso. Allá había un hotel que se llamaba Hotel Villa del Mar. Por ahí, si no me equivoco, por ahí creo que ahora después construyeron el Hotel Metro Marina, hace ya muchísimos años. Todo eso, cuando vino el boom de la hotelería en los 80, en los 90, todo eso que había muchas casas privadas por ahí. Mucha de esa gente vendió y ya todo eso pues se convirtió en zona turística. Pero eso era esa zona de ahí era conocida como Villa del Mar, y vuelvo y repito, es un poquito más arriba, unos 2 o 3 kilómetros más arriba de la zona que se conoce como Juan Dolio. Correcto, el nombre correcto no es Juan Dolio, sino Juan de Olio, que era un señor que tenía un colmado ahí. Y la gente, te estoy hablando de los años 70, 80, la gente se paraba en ese colmado porque estaba como dicen por ahí, a la vera de la pista. Y la gente se paraba a comprar y la gente decía, y se hizo muy famoso porque era un colmado, digamos, relativamente grande para la época. Y la gente con la pronunciación, en vez de decir Juan de Olio, decía, párate en el colmadito de Juan de Olio para comprar una cerveza o comprar hielo o no sé qué cosa. Y de ahí es que viene ese nombre. Y se quedó ese nombre. Se quedó ese nombre como la playa. Inclusive después, años después, a mí me tocó, me acuerdo, concierto de rock. Una vez, Rock tuvo muchos años servicio ahí. Yo fui supervisor en Semana Santa de los 90 y me tocó ir a esa playa. Luego de esta experiencia, ¿hacia dónde se dirige Valverde Podestá? Bueno, yo tuve el placer y el honor de que cuando yo entré a Cruz Roja me tocó el que era el primer director de socorro, que era el licenciado, que en paz descanse, el licenciado Demetrio Castillo. Un poquito de historia. Resulta, la Dirección Nacional de Socorro viene a nacer, no tengo la fecha exacta, quizá tú la tengas, pero fue por el 80-81, porque anterior a eso lo que se llamaba era Departamento de Primer Auxilio y Salvamento Acuático. Y así fue que nos agarró el huracán David del 79. ¿Qué pasa? Según me cuenta el mismo Demetrio, cuando ocurre el huracán David, llegan, como fue un desastre grandísimo, llegan socorristas de España. Y luego que estuvieron ayudando con Cruz Roja y todo esto, vinieron gente de varios países, pero él me habló específicamente, de ahí la palabra socorrista. Inclusive aquí no se hablaba mucho de socorristas, sino primer auxilista, porque el departamento, no era el departamento, la sección de primer auxilio y salvamento acuático. Entonces, una de las recomendaciones que ellos hicieron luego de su trabajo durante el huracán David fue que la Cruz Roja Dominicana tenía que tener un departamento para asistencia, porque las ambulancias andaban por un lado, y casi todo lo que era como jóvenes, lo que manejaba era la juventud. Y digamos, el Departamento de Primer Auxilio y Salvamento Acuático se dedicaba más a la docencia que a la actividad o al servicio. Bueno, y es de ahí que para el año 80-81 se crea la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias. Ya ahí tú entraste como voluntario. Yo entré como voluntario en el año 81. Y vuelvo y repito, mi primer servicio fue salvavidas en la playa de Villa del Mar. Y ya habían un personal vasto ahí dentro cuando tú entraste a la Vasto no, pero sí ya la Dirección Nacional de Socorro y Emergencia, sí ya estaba más bien, ya estaba organizada, tenía un director, una secretaria, se habían creado ya varias direcciones. Inclusive yo me acuerdo que para el año, creo que si no me equivoco, 82, nos tocó fuimos de la capital a coger un curso, y me acuerdo que ahí fue que yo conocí a Atahualpa, que era el director de socorro de Constanza. Directamente en la capital, Atahualpa. No, él era el director de socorro de Constanza y fue quien nos recibió cuando un grupo de la capital fuimos a Constanza a tomar un curso de montaña. Es decir, que había ya
¿qué podríamos decirle? Unidad satélite, Había comité. ya cuerpos de socorro provinciales. Para el 81, 82 sí ya había cuerpos de socorro, porque vuelvo y te repito, la designación o el cambio de Departamento de Primer Auxilio y Salvamento Acuático a Dirección Nacional de Socorro ocurrió para el año 80-81. Ya cuando yo entré en el 81 ya existía. ¿Cuánto habían, si tú tienes memoria de cuánto comité había a nivel nacional ya por parte de la... No tengo ese dato. Quizá quien pueda, lamentablemente Demetrio ya falleció, pero quizá Atahualpa, que fue, si no el segundo, el tercer director nacional de socorro para el año, creo que 82-83, quizá él tenga esos datos. Pero ya sabemos que para esa época por lo menos existía donde Atahualpa estaba, Sí, en la que tú porque yo me acabas de decir. acuerdo cuando nos fuimos un grupito en la capital a Constanza y Atahualpa, que creo él podrá aclararlo mejor porque él trabaja, yo creo que él era el bionalista del hospital de Constanza y voluntariamente era el director de socorro de Constanza. ¿Recibiste más capacitación a la entrada a las Estepas de las Flores o qué? Sí, ahí en Miraflores, yo me vuelvo y repito, me gradué de salvavidas en el 81, febrero, marzo. Hice, vamos a decir, mi pasantía en mi primer servicio de Cruz Roja en Semana Santa del 81. Entonces, ¿qué pasa? Y mea culpa. En aquel entonces no se le pedía a los salvavidas tener el curso de primer auxilio. Pero yo dije, si yo estoy en esto, yo tengo que saber primer auxilio. Y entonces, inclusive, teníamos el problema, porque no el problema, sino errores de novato. Teníamos en los campamentos de Cruz Roja salvavidas y primer auxilista. Pero entonces el salvavidas sacaba el tipo de la playa y se nos tenía que entregar a los primeros auxilistas. Porque es lo único que era salvavidas. ¿Qué pasa? ¿Qué problemita? No, era la novatada. Sí, estábamos ahí haciendo estripa corazón. Experimentando. Entonces, yo personalmente dije, no, yo tengo que coger primer auxilio. Ya yo tenía conocimiento de primer auxilio, porque yo había estado en los bomberos, que me habían dado un cursito, y yo tenía para esa época 2 o 3 años en los Boy Scouts, y ya yo tenía la especialidad de primer auxilio, y además siempre como que tenía esa pasión por el área de emergencia médica, y yo me había involucrado mucho. Y yo tenía mi propio botiquín. Yo me acuerdo que cuando el huracán David, yo andaba con mi botiquín para arriba y para abajo. Es decir, que aunque no tenía el curso de la Cruz Roja Dominicana, yo tenía un buen conocimiento de primer auxilio. Y tenía la suerte que mi padre tenía muchos folletos y manuales de bomberos, y tanto de América Latina como de Estados Unidos. Y en el trabajo, en la compañía propiedad de mi padre, trabajaban 2 o 3 bomberos porque era una compañía de venta y reparación de equipos contra incendios. En su época, en los años 70 y principios de los 80, era la compañía privada más grande para venta y reparación y entrenamiento de equipos contra incendios, entiéndase, en los famosos extinguidores o extintores. Okay. Y entonces en mi casa parecía un mini cuartel de bomberos, porque en mi casa ¿qué te digo yo? De 5 o 6 empleados, 4 eran bomberos. Estaba mi papá, estaba el mayor Pellerano, que después llegó a ser su jefe del cuerpo de bomberos. Estaba este señor Felipe Bienvenido Peguero. Y había otra persona más que Dios me perdone, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Y todos eran bomberos. Entonces yo me levantaba por la mañana, porque la compañía estaba en la misma casa. Nosotros vivíamos en la segunda planta. Y la compañía estaba en la primera planta. Y yo estaba ahí hablando con bomberos todo el tiempo. Y me daban información y un paquetón de cosas. Entonces, pero volviendo y retomando el punto, a mediados, qué sé yo, ponle junio, julio, yo me inscribo en el curso de primer auxilio. Y no se me va a olvidar, que me diga si me equivoco, yo era el segundo o el tercero más joven en el curso. Yo tenía, cuando eso, vuelvo y repito, era el año 81, yo tenía 14 años, pues yo cumplía 15 en octubre. Pero adivina quién era el más jovencito y el más loco del curso. ¿Quién era? Un carajito de, si no me equivoco, unos 13 años, que vivía al frente de la Cruz Roja. Ay, yo creo que ya me lo imagino. Edwin Olivares.
Yo me lo imaginé inmediatamente. Era chiquitico, bueno, chiquitico no, pero era flaquito. Bueno, ha sido flaco toda su vida. Y ese era el bebé del curso porque yo tenía 14, pero él tenía como 13 o 12, una cosa así. ¿Y ustedes hicieron el curso de primeros auxilios juntos? Sí, en el 81. Ok. Ya, Él hizo, es más, yo me atrevo a decir con respecto, que puede ser que él sea hasta más viejo que yo, porque él vivía frente a la Cruz Roja. Es decir, yo llegué a la Cruz Roja, vuelvo y repito, mi primer curso fue salvamento acuático, pero no se dio ninguna clase en la sede. En la sede yo nada más fui a inscribirme, a pagar la inscripción y todas esas cosas, pero toda la clase era en la piscina olímpica, que me acuerdo que le prestaban la piscina olímpica de 7 a 9, de lunes a viernes. Y me acuerdo que ese curso tenía 2 prácticas los sábados y una pasantía en la playa de un fin de semana con dormir. un fin de semana, esa era la parte práctica. No, papito, la práctica era toda la noche, de 7 a 9 en la piscina olímpica. Ahí había una noche que cuando le cogía ese curso no era una país de coco. ¿Cuál era la carga, Valverde? ¿Cuántos metros? Déjame decirte que primero era de 7 a 9. Normalmente de 7 a 7 y media Demetrio Castillo daba ciertas informaciones y se daban informaciones teóricas sobre el salvamento acuático. Habían varios instructores. Me acuerdo yo que había un señor, vuelvo y repito, no recuerdo el nombre ahora mismo, que era el preparador físico, que era un preparador físico profesional, que era de preparador físico de selección de judo y de karate y de gimnasia. Y él no agarraba, y cuando ese tipo no agarraba, antes de entrar a la piscina, lo explotaba. Nosotros sabíamos de ahí que decíamos, coño, ya yo no puedo nadar y todavía no hemos empezado. Ay, mi madre. Bueno, entonces entrábamos al agua y ahí comenzaba, ok, me dan 200 libres y 200 de espalda para calentar. Estamos en la piscina olímpica. Y yo me acuerdo que una de las cosas finales era tirarse de allá arriba, de los 10 metros. Pero el trampolín. El trampolín, óyeme, tú te pasabas un mes mirando ese trampolín y tú dices, mierda, yo me voy a encaramar ahí. Y uno veía ese trampolín como la cosa más alta del mundo. Claro, había gente matatanes. No me lo recuerde, que también me tuve que tirar. Bueno, yo te digo una cosa. Bueno, y claro, vuelvo y te repito, en el curso habíamos mi persona que apenas tenía 15 años, como había gente de 30 y pico de años. Y de muchos cosas. Te voy a decir una cosa interesante, como en todo, y para poner puntico en todos lados, porque en todos lados se cuecen nada, y eso ha sido una historia de Cruz Roja que no creo que porque tengamos que arrepentirnos, pero había su diferencia de clase. Y como siempre ha habido, y Cruz Roja, su gran masa por la sociedad, la conformación de la sociedad dominicana, tú lo sabes mejor que yo, la mayoría de los voluntarios eran muchachos humildes de clase media hacia abajo. Y así era el curso. Entonces, en ese curso pasó una cosa, y te voy a decir esto por 2 razones, por 3 razones, o por 3 ejemplos. En ese curso habíamos 4 personas que pudimos sobrevivir por la protección de Demetrio, y no lo niego. ¿Por qué? Porque éramos de clase media alta. Y claro, el resto del grupo, a los blanquitos, a los riquitos. Déjame decirte, y te voy a decir por los nombres, que de esos 4 blanquitos, no, 5 blanquitos, 3 llegaron a general de las Fuerzas Armadas, graduados de la Academia Militar Batalla de la Carrera. Dame los nombres. Y para serte lo más franco, uno de ellos es el actual jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. Sería bueno conseguir esas personas. De clase del excelentísimo señor presidente. Pero dame los nombres. Febrillet, hoy conocido como Febrillet.
Él perteneció a la Estepa de las Flores también. No, él no fue cruzrojista, porque ellos fueron, mira que lo que pasa, Demetrio daba una clase en el colegio, creo que en el colegio Loyola. Y estos tres muchachos tenían la característica que era Febrillé, otro muchacho que el papá tenía un apellido en inglés porque su papá era británico, y Mauricio. Mauricio y Febrillé, cuando terminaron la secundaria, se metieron a la academia y Mauricio llegó a rango de general del ejército y fue muchos años después, ahí te puede dar dato Juan Pérez, porque Mauricio, cosa de la vida, aún no siendo miembro de Cruz Roja, llegó a ser director del Departamento de Derecho Internacional Humanitario de la Fuerza Armada, con rango de general. Y creo que si quien tuvo contacto con él fue Juan Pérez, porque los dos eran de Loyola, aunque Mauricio es más viejo que Juan Pérez. Juan Pérez Richet, si no se escucha. Porque Juan Pérez creo que promoción de Loyola del 96 y Mauricio es del 92. Y Febrillé, actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea República Dominicana, era promoción 82. Esa era la característica principal. Otra persona que se graduó ahí conmigo era el que yo era en los escados marinos, pues yo era escado marino, a lo que le llaman en el escado terrestre su guía de patrulla, en escado marino se llama copiloto. Yo era copiloto de patrulla y el piloto mío, Rodríguez Mejía, él se graduó de salvavidas con nosotros, aunque él nunca entró a Cruz Roja, y después entró a la escuela naval y fue de la primera promoción en aquel entonces de los infantes de marina, que en Santo Domingo se llaman fusileros navales. Y se retiró, si no me equivoco, se retiró después de 41 años de servicio, porque él pidió muchos años después y fue abogado y se transfirió de la marina a la policía. Se retiró el año pasado, antepasado, como general de la policía. Él se graduó de salvavidas. En esa promoción del 81. Es decir, para un resumen, el actual subjefe, el actual jefe de la Fuerza Aérea, el que fue director de Derechos Humanos de la Fuerza Armada, mi persona, fuimos de esa promoción de salvavidas del 81. Podríamos decir que podría ser ese uno de los primeros cursos de salvamento acuático en el país. No, porque vuelvo y te repito, yo conocí ese curso en el 80, que nada más fui a tomar un examen de la especialidad de salvavidas de los Boy Scouts. Ese curso ya tenía tiempo. Acuérdate que vuelvo y te repito, cuando eso no, ya en el 81 se existía, pero antes de mi llegada, existía la sección, yo creo que no tenía ni estatus de departamento, primer auxilio y salvamento acuático. Inclusive, la brigada de rescate del Cuerpo de Bomberos Santo Domingo, el curso de salvamento acuático era en Cruz Roja que lo cogía. El señor Felipe Bienvenido Peguero era instructor de la Cruz Roja porque era el jefe de la brigada de rescate de los bomberos. Y él exigía que todos los bomberos, usted quiere hacerse salvavidas, tiene que ir a la Cruz Roja. Inclusive, cuando ni siquiera se soñaba en Azonadores, la Asociación de Hoteleros y estaba empezando el boom del hoteles en Puerto Plata, yo tuve que dar varios viajes a Puerto Plata y a mí me tocó dar varios viajes después en los 90 a Punta Cana, cuando nada más habían 2 hoteles, porque las normas copiadas de manuales antiguos decía que para los salvavidas de la piscina de los hoteles tenía que tener un diploma de la Cruz Roja. Bueno, ese era el 80s, 90. Hay que denotar que en la Estepa de las Flores era una meca de esa parte, primeros auxilios y todo. Es decir, las demás instituciones iban allí a recibir esa clase de docencia, si no me equivoco. Yo me atrevo a decir, y no solamente ahí, si hay algo que hay que reconocerle a la Cruz Roja Dominicana tiene mucho mérito. Pero si hay algo en lo cual
yo doy fe y constancia y tuve el honor de participar, es que la Cruz Roja es la mamá de los tomates de muchas cosas que tenemos hoy. Empezando, como tú mismo lo has dicho, en primer auxilio de salvamento acuático, nosotros éramos los más tatanes. Es decir, tú querías aprender primero, empezando porque, con todo respeto, nosotros también fuimos la mamá de la defensa civil. Dice la mala lengua que la defensa civil nace por un lío que se armó en el 65-66, de que miembros de Cruz Roja Dominicana no estaban muy claros con los principios de Cruz Roja en cuanto a la neutralidad e imparcialidad, porque no había defensa civil en el 65, en la guerra del 65. Y entonces hubo un grupo de gente que sale de Cruz Roja, creo que para el 66, 67, algo así, y funda la defensa civil. Eso para ponerte un punto, aparte de que fuimos el Banco Nacional de Sangre, la primera escuela de enfermería. Es decir, República Dominicana le debe a Cruz Roja Dominicana muchas cosas y miles de personas hoy están vivas porque existió y existe Cruz Roja Dominicana. Empezando por, señores, hubo una época y todavía, hasta hace unos años, la única manera de conseguir una pinta de sangre era ir al banco de sangre de la Cruz Roja porque era el único. Ya eso ha cambiado, pero en su momento era el único. Y lo mismo pasaba con primer auxilio y con salvamento acuático. Y me voy un poquito para allá. Y dando un brinco, que después entraremos ahí. Esta es una de las razones por qué estamos buscando estas historias contadas por aquellos que estuvieron allí. Porque se da el caso de que hay personas con mal hábitos que tratan de deslucidar o quitar esa parte de la historia, pero lo que está diciendo Valverde ahora está denotando que había una zapata. Sí, y la Cruz Roja fue la zapata de muchas cosas, y te voy a poner dos ejemplos que los desarrollemos un poquito más adelante. Cruz Roja, a través humildemente de mi persona, cuando implementamos el PAA, que no existía. El PAA fue la mamá de posteriormente los cursos de técnico en emergencia médica que daban en el Darío Contreras, que inclusive en uno de los primeros cursos yo fui instructor, no instructor, sino charlista invitado, cuando se empezó a dar curso de técnico en emergencia médica en el Darío Contreras. Pero te voy a poner una cosa, cuando nació Movimed, que no recuerdo, cuando nació Movimed, que déjame decirte, en la, ¿cómo llama esto? En la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, fue creada por un miembro de Cruz Roja, que es Alejandro Báez. Alejandro Amado Báez. Entonces tú buscas en los fundadores, ahí tú vas a encontrar a Julio de Peña y a mi persona. En la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria. La Sociedad de Medicina Prehospitalaria, vamos a decirlo bien claro, fue un hijo de la Cruz Roja, porque su fundador, que fue Alejandro Báez, y 2 o 3 de los miembros fundadores, busca la lista, son de Cruz Roja. No te olvides también del doctor Ramón Reyes, que está ahí dentro, está ahí dentro de esos fundadores también. Mira, Ramón es de Cruz Roja, Julio de Peña de Cruz Roja, yo era de Cruz Roja. El doctor Alejandro Báez hoy día también. Hay que dar Dios lo que le dio. Quien fundó la sociedad, eso fue en el 96, quien fundó la sociedad fue Báez. Ahora, la mitad de los fundadores que firmamos el documento y todo, éramos de Cruz Roja o teníamos un contacto. Inclusive, yo me voy más lejos. Cuando yo no, mi Dios que me perdone por falta de conocimiento, recuerdo de las fechas exactas. Pero tú te acuerdas de Movimed. Sí. Pues déjame decirte que cuando Movimed salió, que ponía anuncios en el periódico para contratar personal, ¿tú sabes lo que ponía en el periódico? Estudiante de medicina de segundo o tercer año o haber aprobado el curso de primer auxilio avanzado de la Cruz Roja Dominicana. Que fueron varias veces allá a las Estepas de las Flores y ofertaban ahí mismo. Porque ellos, en esa época no existía el curso técnico de emergencia médica. Entonces, ¿con qué se nutría los servicios de ambulancia?
con los estudiantes de medicina. Entonces, claro, ellos mismos, Móvil, se comenzaron a dar cuenta, óyeme, ahí en la Cruz están dando un cursito de PAA, que un lince ahí, lo que salen de ahí son los matatanes de las ambulancias. Que no es PAA, porque ellos debieron de entender cuál era el concepto y qué manual usaban. Al final ellos entendieron que no, de ahí es que tenemos que tomar porque son técnicos los que están saliendo. Sí, es verdad. Yo cometí mea culpa, yo fui el culpable. Porque un curso de PAA, aquí por ejemplo en los Estados Unidos, un curso de primero auxilio avanzado, a lo mucho te llega a 40 horas. Y el PAA sobrepasaba las 80 horas y tenía una cantidad de información que iba por arriba del PAA. Valverde, recuerda que era el TUN, porque le pusieron que era el mexicano. Porque yo utilicé el primer manual, como yo tenía un manual de primer auxilio avanzado, pero estaba en inglés. Entonces, el primer manual que yo pude encontrar en español, pero ahí, vuelvo y repito, mea culpa, fue un manual de técnico de emergencia médica, que fue la versión en español de la foto que yo te mandé. Sí. Bueno, ese libro que yo te mandé, esa foto, lo tradujeron en México en los 80. Ese libro que yo te mandé es la segunda edición del 77, de la primera edición que es del 71. ¿Qué pasa? Yo conseguí ese manual porque era el manual que utilizaban. Yo lo compré personalmente en la Yupi de Puerto Rico, en un viaje que yo hice como en el 86, 87, que fui a la Yupi, en la librería de la Yupi, compré ese manual, que era el manual que yo utilizaba para dar el curso de técnico en emergencia médica en Puerto Rico, que sí ya había técnico en emergencia médica porque ellos se reían por el sistema norteamericano. Y yo me llevé ese manual a Santo Domingo y ese manual de ahí yo le saqué fotocopia a algunas partes y era lo que yo usaba para dar PAA. Y por eso PAA dominicano o de Cruz Roja Dominicana era prácticamente un híbrido entre PAA y técnico de emergencia médica. Y el hecho de que usaba la palabra TUN era que había sido traducido en México y los mexicanos, no sé por qué razón gramatical, en vez de traducir EMT, técnico de emergencia médica, trabajaban con el TUM, técnico en urgencias médicas. Eso ya son asuntos gramaticales. Y ahí ese fue el concepto. Entonces, Cruz Roja, me voy a otra cosa. El departamento que inclusive hoy y da a niveles de maestría y cosas dentro de la Fuerza Armada de Derecho Humano y Derecho Internacional Humanitario, también ahí puso su semillita Cruz Roja Dominicana. Tiene que entenderse que hay dos personas, uno encargado y otro muy conocido, que ambos son de la Cruz Roja Dominicana. Yo te voy a hacer una cosa. Yo fui la persona, y estoy dando un salto porque eso ocurrió a finales del año 2000. Yo fui la persona llamada para cofundar el Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente no pude tener el honor de ser miembro fundador, siendo un civil. Yo estaba, y te estoy hablando, en el despacho del que en ese momento era secretario de todas las Fuerzas Armadas, actualmente se llama ministro de la Defensa, Soto Jiménez, que me dijo: Valverde, tenemos que crear esto. Lo que pasó fue que eso fue agosto, septiembre, octubre, algo así del año 2000. Estaba recién nombrado como secretario de la Fuerza Armada, que lo había nombrado Hipólito. ¿Qué pasa? Que a mí me mandan a una misión con la Cruz Roja. A mí me mandan a un curso a México. Y en México, estando yo terminando el curso, ocurre un huracán en Belice y nos mandan de México a Belice. Me mandan a mí con dos muchachos más. Que técnicamente vendría siendo mi tercera misión con la Cruz Roja Internacional. Que resulta que la misión que iba a ser de 10 días terminó siendo como 5 meses. Terminé yo en Belice.
Y por eso yo no fui el cofundador del Departamento de Difusión, o mejor, departamento no, era la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas. Pero demos los nombres de las personas que están ahí hoy día encargados. Bueno, eso es dato, yo no lo tengo. No, está el licenciado Aníbal Marte. Ah, sí, Aníbal siempre, inclusive, no, Aníbal yo estoy súper orgulloso de Aníbal porque Aníbal no solamente ahí está trabajando, Aníbal empezó, si se puede decir, creo que de como 10 o 15 años antes estaba dando clases en el DNI, que me tocó ir a dar charla. Y el otro que está en las Fuerzas Armadas, otro cruzista llamado, creo que el coronel, no sé, no tengo todavía los datos del presente, pero el coronel Juan Pérez Richet. Sí, actualmente Juan Pérez Richet, mi compadre, pues yo soy padrino de una de sus hijas. Juan Pérez Richet se graduó, fue socorrista, pero siendo socorrista tomó cursos. Inclusive Juan Pérez fue conmigo a un curso a Colombia cuando era capitán. Y Juan Pérez por un tiempo fue instructor oficial de ese departamento que te digo que se creó en las Fuerzas Armadas. Que coincidencia de la vida, en un momento, uno del director de ese departamento fue el general Mauricio, no me acuerdo el nombre, que se había graduado de salvavidas en el año 81 conmigo, aunque no fue miembro de Cruz Roja. Y vamos a decir una cosa, ese departamento de las Fuerzas Armadas, hacerte un poquito, estamos dando unos brinquitos tan sabrosos. Sí, eso sé que fundó, vamos a decirlo bien claro, porque hay que dar el mérito a quien se le corresponde. Porque en el año 96, 95, 96, siendo coronel, creo que el director del J3, J2 de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez fue el primer militar que Cruz Roja coauspició y lo mandó al curso de San Remo para oficiales militares. Y vamos a decirlo bien claro, fue una semilla que generó bueno, si hay derecho internacional humanitario en las Fuerzas Armadas, fue porque en esa época nosotros, porque yo me acuerdo que nosotros mandábamos la información a las Fuerzas Armadas y ellos seleccionaban cuál era el oficial. Ahora, ese oficial tenía que entrevistarse conmigo, que era el director de difusión. Y entonces ese oficial yo le daba un mini cursito para que no fuera en babia. Y yo tuve que trancarme con Soto Jiménez cuando era coronel y explicarle lo que era el DIH. Y él tenía ciertas nociones porque era un hombre muy inteligente. Y es todavía. Y él había estudiado en el canal de Panamá, que era la base americana. Y le habían dado los convenios de Ginebra. Pero soy yo el que le empiezo a dar todo eso. ¿Qué pasa? Que él va. Y yo creo que fue la mejor. Es decir, no se podía enviar otra mejor persona porque el fruto que dio fue inagotable. Cuando Soto Jiménez llega de Italia, graduado, primer militar dominicano graduado en el curso de San Remo, que era coronel, Soto Jiménez se trae, creo que 1 año, 2 años después, se trae a un general venezolano o colombiano, no recuerdo, que fue profesor de él en Italia y lo trajo a Santo Domingo a dar curso. Y de ahí para adelante, la Fuerza Armada se comprometió a mandar 1 o 2 oficiales todos los años y lo mandaban en los 3 idiomas. Buscaban oficiales en español. Me acuerdo que hubo un general que llegó a ser jefe del ejército y él fue al curso en francés porque él hablaba francés perfectamente. Juan Pérez creo que no sé si hizo el curso en inglés, porque Juan Pérez hizo su estudio primario en los Estados Unidos. Y así fueron viendo muchos oficiales, inclusive, si no me equivoco, el actual doctor general, director de la Universidad de las Fuerzas Armadas, fue a uno de esos cursos de San Remo, que es el general Ovalle. Oiga. Que digo que... Y todo eso tú lo buscabas. Ellos son, su madre es la Fuerza Armada, pero su abuelita fue la Cruz Roja. Retornando hacia atrás otra vez, Valverde, porque aquí le damos, no importa la secuencia. No me dan unos brincos así de Dios. En la etapa
¿Cómo llega Valverde a la escuela? ¿Cómo te insertas ahí a la docencia? Eso fue, yo diría que fue después, a mediados finales del 81, ya cuando yo tomé primer auxilio. Demetrio era una persona con una visión muy... Primero, Demetrio había vivido en Canadá, tenía una formación un poquito mucho más amplia. Y entonces, era un hombre muy futurista. Y él decía, yo estoy apostando al futuro, y lo logró. Y como te digo, y yo pude sobrevivir en Cruz Roja, fue por Demetrio. Yo lo digo bien claro porque yo recibí muchas presiones, porque vuelvo y repito, yo era el blanquito, yo no era de Villajuana, de Viña Consuelo, ni de los Tres Brazos, yo era de Gascue, y se me veía con cierto recelo. Y yo tuve que imponerme en Cruz Roja, no a nivel de fuerza, sino a nivel de conocimiento. Y yo dije, aquí yo no me voy a poner a pelear. Así que lo único que yo tengo que hacer es estudiar. Y efectivamente tuve también la facilidad que yo podía, volver, te repito, iba a Puerto Rico, visitaba la Cruz Americana, compraba manuales. Cuando eso no había Amazon, ni Internet, ni nada de esa vaina. Es decir, yo me acuerdo que en esa época yo salí en un recorrido por toda la zona del Conde. Yo me iba caminando desde mi casa, en Independencia, casi aquí era Máximo Gómez, y visitaba 3, 4, 5 librerías, que en esa época todo estaba pegado en el Conde, principalmente la librería. Y me compraba y encontraba libros de primer auxilio, algunos muy buenos, otros que ya eran de los años 60. Tenía la suerte que mi papá, cuando iba a alguna conferencia de bomberos, me traía algunos folletos, libros. Y de ahí fue que entonces comenzamos a darle forma. Después que yo me gradué, ahí mismo instructor. Yo me acuerdo que el instructor mío de primer auxilio era una persona llamada Ramón Pérez. Y después yo me hice instructor. Yo fui en esa época uno de los... Imagínate, yo me hice instructor. Los instructores de Cruz Roja en esa época eran gente de 30 y 40 años. Cuando yo me vine a ser instructor de primer auxilio, yo apenas tenía como 16 o 17 años, que fuera inaudito. Y después en el 82, para el segundo curso, en el 81 me gradué de salvavidas, y en el 82 fue que me gradué con 16 años de instructor de salvamento acuático. Eso era también otra cosa. Y yo comencé a romper ciertos esquemas que me trajo ciertas enemistades. Número uno, yo fui el que impuso que para ser salvavidas había que tener el curso de primer auxilio primero. Y si no podía tener el primer auxilio, mínimo tenía que demostrar que sabía RCP. Porque decía, es una estupidez que tú saques el tipo del mar o de la piscina y lo dejes morir en la orilla, porque ni siquiera sabe RCP. El que, un examen de admisión, el que no sabe RCP no puede coger curso de salvamento acuático. Ay, muchachos, me querían comer vivo. Otra cosa, aunque yo di clase y lo hice, en el curso de primer auxilio se enseñaba a poner inyecciones. Y yo lo hice porque había que hacerlo por varios años, pero yo fui que lo saqué de ahí y me echaron un boche cuando yo saqué que del curso de primer auxilio básico se quitó eso de estar enseñando a poner inyecciones. Porque hasta yo descubrí, había gente que ponía inyecciones en los pueblos y en los campos, y lo que ponía como su título de graduación era el diploma de primer auxilio de la Cruz Roja Dominicana, y tenían un letrerío, se ponen inyecciones a peso. Ay, mi madre. Y yo fui que eliminé eso. Y también fui el que introdujo dos cosas. Yo introdujo el tema de partos, que también me trajo un problema al carajo, porque encontré en mi casa que mi papá trajo una cosa viejísima, unas, ¿cómo se llama? Lo que le llamábamos vista fija, de los proyectores de slide. De slide, sí. Ajá. Que inclusive mi papá no sabía que tenía eso, porque estaban en un rollito dentro de una capsulita de plástico, y yo, muchacho, al fin me puse a ver, ay, y yo me acuerdo que yo tuve que ir a un estudio de fotografía para comprar el cartoncito. Entonces yo la recortaba y la metía en el cartoncito, porque mi papá no estaba en eso. Mi papá, lo de él era combate contra incendio, no primer auxilio.
Y él parece que trajo eso de una convención, se lo regalaron y ni se acordaba de eso. Vuelvo y repito, esos Airlight eran viejísimos. Si yo me atrevo a decir que esos Airlight eran de la década del 60. Y eran, ni siquiera eran a colores, pero eran con unos colores medio marrones, grises, una cosa así. Y yo los volví a slide y con eso comenzábamos a dar los cursos de primer auxilio. Y me acuerdo que hubo cierto piqui porque yo introduje el tema de parto. Y claro, salían unos dibujos, ni siquiera fotos, de mujeres pariendo. Ahí, para esa época, eso era una pornografía. Mira que usted está enseñando vaina de mujeres con la pierna abierta y vaina. Y que yo estoy enseñando qué. Esos son los slides para el parto de emergencia. ¿Cómo usted va a poner que un dibujo, porque no es foto, de una mujer dando a luz, es una pornografía? Pues para que tú veas. Esas son las cosas con las que yo tuve que luchar. ¿Ya tú estabas como encargado o solamente como instructor? En esa época yo era encargado ya yo era instructor. Yo me hice instructor, vuelvo y te repito, mi primer título de instructor fue el de salvamento acuático en el 82. Y ya yo estaba como encargado como para finales del 82, principios del 83. Ya eras encargado, ya tenía nombre. Sí, ahí era que se estaba manejando lo de Escuela Nacional de Socorrismo. Que alguien se inventó, no fui yo, un diploma que era con sello y el diploma cogía 5 sellos. Óyeme, para conseguir esos 5 sellos eso era la cosa del otro mundo. Porque era muy fácil el de primer auxilio y el de salvamento acuático. El de rescate daba un poquito de trabajo porque ese curso nada más lo daban una vez al año y no lo daban todos los años. ¿Quién era el instructor de rescate para esa época? En esa época yo creo que era Atahualpa, si no me equivoco. Ya Atahualpa había llegado a la capital. Inclusive ha sido el director. Bueno, te repito, yo creo que Atahualpa, tienen que preguntarle a él, pero yo creo que Atahualpa fue director de socorro para el 82, el 83, una cosa así. Pero entonces ustedes trabajaron tú en la escuela y él como director de socorro. Exactamente. ¿Cuáles capacitaciones se establecen? Primero auxilio básico. Primero auxilio salvamético, eso viene desde los años 60. Ok. Luego entra, me acuerdo, Miguel de la Rosa comenzó a dar los cursos de comunicaciones. Miguelito era el que estaba, había una persona antes que Miguel, que era el hijo de la secretaria del que era el secretario general de la Cruz Roja, del doctor Albert. El hijo de esa señora era un estudiante de medicina y era un fiebrudo de los oncemetristas. Y él era que se encargaba. En esa época la Cruz Roja, vuelvo y repito, no había internet, ni celular, ni nada de esa vaina. Entonces, lo más grande que había en comunicaciones era la red de radioaficionados de la Cruz Roja, que era HI8CR octavo, que creo que todavía la mantienen viva, porque es verdad, a la hora de que se caigan todos estos satélites y toda esta vaina, vamos a tener que volver a las ondas hercianas. Y en aquella época, en la oficina de socorro, había una cabina hecha con Playbook, que era la cabina de radio, que nada más cabía una persona y media ahí adentro. Y la norma era que todos los días por la mañana, a las 8 o las 9, eran como entre 9 y 10, para empatar con el horario de Centroamérica. Nos teníamos que comunicar con la estación control, que era Panamá. Y Panamá era que controlaba todas las estaciones de radio de toda la Cruz Roja de Centroamérica y del Caribe. Nada más éramos nosotros, porque Puerto Rico era Cruz Roja Americana, no entraba en esa película. Y Cuba, lamentablemente, no le permitían por razones X, Y, Z. Entonces, el único hispanoparlante de los 3 que había en el Caribe éramos nosotros. Y me acuerdo de nuestra estación, inclusive yo creo que eso está registrado, y todavía las siglas oficiales HI8CR octavo, que si no me equivoco, acordándome, Miguel puede hablar mucho mejor más que yo. HI8 significa República Dominicana, que ese nombre es de un acuerdo internacional. Creo que HI es por español, inclusive todavía los aviones de la República Dominicana empiezan con HI. Bueno, oye la coincidencia, un tío mío con el que yo me crié es H8RAX. Porque el 8 es de la capital, yo creo, no. Ok. Y el CR es por Cruz Roja, y el octavo, que es 88, quiere decir, alguien me dijo una vez que eso era beso y abrazo o un saludo.
Eso ya, porque ahí hay una mezcla de oncemetrismo, radioaficionado. Y la Cruz Roja en aquel entonces tenía una frecuencia asignada, que era, porque teníamos frecuencias, nosotros trabajábamos, estaban los 11 metristas, pero eso era a nivel local. La red interamericana de Cruz Roja era en 20 metros y en 40 metros. Y en 20 metros la frecuencia, vuelvo y repito, Miguel de la Rosa puede hablar con más propiedad que yo, era la 13.9993, algo así. Que yo me acuerdo que era un radio que vino después del huracán David, un radio grande, color azul claro. Y uno, el dial, tú lo movías con los dedos, como los diales del volumen de los carros viejos, o metiéndole un dedito en una depresión y tú le dabas vuelta con el dedito. Y ahí tú te movías de una frecuencia a otra. ¿Cuál otro más curso entonces lograste establecer como encargado? No, el de comunicación lo estableció, si yo no me equivoco, fue Miguel de la Rosa. Ok. ¿Cuáles otros yo más? ayudaba a coordinarlo. El de rescate después, más adelante, ahí entró, inclusive ahí entró hasta Olivares, que ya para esa época ya después, cuando ya se hizo teenager, por ejemplo, vuelvo y repito, cuando él cogió el curso conmigo apenas tenía 13 o 12 años. Ya él estaba como socorrista. Él estaba como socorrista, lo que pasa es que era tan chiquito y tan flaquito que bueno, pero él vivía en la Cruz Roja, porque es que él vivía enfrente. Él vivía enfrente de la Cruz Roja, y Olivares llegaba del colegio y llegaba primero a la Cruz Roja antes que a su casa. Sí, porque en esa época él era muy enfermizo. Nos metíamos ahí nos juntábamos todos por la tarde y por la noche. Entonces se daba el curso de rescate, se daba un curso que ese quien lo desarrolló fue Atahualpa, que venía de Constanza, y en Constanza era que se daban los cursos y empezaban los famosos viajes al Pico Duarte. Y entonces se puso el curso de campismo. Inclusive yo me acuerdo que para el 85-86 Atahualpa logró, yo creo que Atahualpa era director de socorro, conseguir a unos oficiales, me acuerdo un muchacho joven, alto, se estaba creando el grupo, se acababa de crear el grupo SWAT del ejército. Nada más existían dos grupos especiales en la Fuerza Armada, que eran los cazadores de montaña, que se habían creado a finales de los 70 por los boinaverdes de los Estados Unidos, y se creaba el grupo SWAT del ejército, que ni siquiera era la Marina. Y ellos no eran SWAT. A ellos, para que tú veas, porque uno de los fundadores de ese grupo fue Soto Jiménez, que en esa época era capitán. Y resulta que a ellos el público le puso el nombre de SWAT, porque ellos andaban en una furgoneta que era igual pero la de ellos era verde oscuro, que era igual a la furgoneta de la serie de televisión SWAT, que se hizo famosa en Santo Domingo a finales de los 70, porque en realidad SWAT es un equipo policial, no de las Fuerzas Armadas. Historia patria, señores. Oigan, SWAT lo que significa es Special Weapon and Tactics, que significa que dentro de la policía ese grupo tiene armas especiales y tácticas especiales. El policía común y corriente de aquel entonces de los Estados Unidos lo que tenía era, como decíamos nosotros vulgarmente, un Cachafú 38, y en Santo Domingo el famoso Enriquillo. Y entonces ese era el único grupo que llegó a usar, por la experiencia de Vietnam, las M16. En esa época, aquí mismo en los Estados Unidos, no se soñaba que un policía usara una M16, solamente el grupo SWAT. Entonces, ¿qué resulta? Que la gente en la capital le comenzó a llamar, cuando ellos desfilaban el 27 de febrero y todas esas cosas, el grupo SWAT, pero era porque la furgoneta de ellos era igual que la de la película. Porque vuelvo y repito, SWAT es un grupo policial no militar. Pero se le pegó, y así se quedó. Esos son el SWAT del ejército, Inclusive ellos fueron de los primeros que tuvieron gente con entrenamiento de sniper, es decir, de francotiradores. Y no dudo que hayan ido también a la Estepa de la Flora a tomar capacitación en primer auxilio. Sí, no, espérate, el curso de primer auxilio de ellos era de nosotros. Sí. Y el primer curso de primer auxilio de la Dirección Nacional de Control de Drogas era de nosotros.
que los instructores en la Dirección Nacional de Drogas invitados era mi persona y Gustavo Saya, que en paz descanse. ¿Cuáles otras capacitaciones entonces, Valverde, sigues creando dentro de la escuela? No quiero decir que fui yo que la creé, porque mérito a quienes merecen. Bueno, la capacitación más grande de la cual yo me siento orgulloso, aunque creo que mi nombre fue borrado